Biografía no autorizada de este hombre que es el gobernador del Estado de México. Pertenece a una familia de gobernantes mexicanos que desde 1942 intenta llegar a la presidencia de la República desde un pequeño pueblo perdido en el centro del país llamado Atlacomulco, y que desde esa época se ha conformado como una familia y que por alguna razón nunca se ha quedado en el camino de llegar a la presidencia de la República. Cada uno de sus personajes que lo ha intentado se ha quedado en el camino. Uno perdió con Miguel de la Madrid, el otro perdió con Roberto Madrazo, y cada uno se ha ido quedando. El que sigue es Enrique Peña Nieto, un hombre joven que aparentemente salió de la nada, pero que desde jovencito es preparado para gobernar a un país. El Grupo Atlacomulco en el país ha dado personajes tan poderosos como Carlos Jan González, un maestro rural que nació de la nada y se convirtió desde Atlacomulco mismo, aunque él no era originario de ahí, sino de un pueblo muy pegado a Ciudad de México, llamado Santiago Tianquistenco, de donde sale para convertirse en uno de los hombres más poderosos de este país, uno de los empresarios que hoy tiene hijos que controlan bancos, aerolíneas, controlan los hipódromos y tienen ligas con otros empresarios como por ejemplo Roberto González, dueños de Maseca. Gasolineras, sitios turísticos. Están desarrollando un sitio que va a costar más de 3,000 millones de pesos en la Riviera Maya. Que ese es el gran emblema, digamos, de un sistema político mexicano que enriquecía o ha enriquecido de forma espectacular a políticos como Carlos Jan González. ¿Es verdad aquella frase que se le atribuye, es verdad que él dijo esa frase que se le atribuye de que un político pobre es un pobre político? Sus hijos dicen que no es de él, pero históricamente se ha dado como verdad que es de Carlos Jan González. E históricamente los políticos de Atlacomulco han intentado enriquecerse para mostrar que los políticos valen, para influir. Fortunas nacidas al amparo del poder público y luego llevadas a la iniciativa privada, canonjías, favores, fortunas que se han ido haciendo para controlar a un país. Pero hasta ahora no lo han logrado. En el Estado de México ha habido un presidente, Adolfo López Mateos, pero el Grupo Atlacomulco no lo considera como un político de ellos. Primero porque se formó con otros personajes del mismo Estado de México, generales, caciques. ¿En estas 6 décadas todos los gobernadores del Estado de México han sido del Grupo Atlacomulco? Se supone que la mayoría, pero en términos reales hay 6 originarios de Atlacomulco, empezando con Isidro Fabela, Alfredo del Mazo, Salvador Sánchez Colín, Alfredo del Mazo González, Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, pero está Carlos Jan González, que fue hijo adoptivo de Atlacomulco. Carlos Jan González no nace, pero llega con unas historias muy oscuras. La mayoría atribuye que llegó cobijado por Isidro Fabela a Atlacomulco para empezar su carrera como maestro y de ahí saltar a la política. Pero la realidad es que también hay evidencias de que llegó a Atlacomulco con otros intereses, buscar a un padre que él nunca conoció, a un padre, buscar los rastros de quién verdaderamente fue su padre, que él nunca supo y que al final él decía y declaraba antes de su muerte que el apellido Hank solo era prestado. Entonces ahí, y que pudo haber sido presidente de la República. Y que pudo haber sido presidente de la República, pero que no revelaba sus apellidos por respeto a la memoria de su mamá, que por cierto también murió en Atlacomulco, Julia González Tenorio. ¿Quiénes más forman parte del Grupo Atlacomulco? ¿Qué otros nombres y apellidos que han formado esta historia de este grupo? Están Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Choifet Chemor, Humberto Lira Mora, que era de la zona del Valle de México, ¿sí? Gustavo Vaz Prada, doctor que fue secretario de Salud, rector de la UNAM, precandidato presidencial, pero que también se quedó en el camino. Roberto Madrazo, sí. ¿Roberto Madrazo es tabasqueño? Es tabasqueño, sí, pero es uno de los hijos adoptivos de Carlos Jan González, claro. Roberto Madrazo, cuando murió su papá en aquel accidente que se atribuye, aéreo que se atribuye a
a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría Álvarez. Accidente o atentado, siempre queda la duda. Claro. El profesor Carlos Madrazo. El profesor Carlos Sainz González era muy amigo de Carlos Madrazo Becerra. Cuando muere en el atentado o accidente, lo que haya sido, los Madrazo quedan desprotegidos. Y el profesor se encarga de parte de la educación de Roberto Madrazo. Lo lleva, lo manda a estudiar fuera. Y cuando llega, por ejemplo, a la regencia del Distrito Federal, a la jefatura de gobierno, hace delegado a Roberto Madrazo. Y luego tienes a personajes que van saliendo de la nada, como Arturo Montiel, o en este caso, como Enrique Peña Nieto. ¿Por qué negocios de familia? Porque abarca justamente toda la familia que a partir del 16 de marzo de 1942 llega a través de un extraño asesinato del gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, a la gubernatura. ¿Extraño asesinato? Un extraño asesinato porque acribillado por todos. Históricamente se habló de un asesinato del fuero común, pero también hay visos de que ese asesinato lleva a la presidencia de la República a través del presidente Manuel Ávila Camacho y de su hermano Maximino Ávila Camacho. A partir de entonces, la familia de Atlacomulco llega al poder y desde entonces no lo va a soltar. ¿A partir de este asesinato qué? A partir del asesinato Manuel Ávila Camacho. ¿Por qué lo asesinaron? Lo asesinaron porque encabezaba un bloque de gobernadores rebeldes. Y al presidente en turno le molestaba. Ávila Camacho. Claro, le molestaba. ¿Por qué? Porque tenían encima la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a partir de ese asesinato, entonces, viene la invitación del presidente a Isidro Fabela Alfaro a tomar, digamos, el cargo, y a partir de ahí, violando toda la Constitución local, la Constitución federal y todas las leyes emanadas de los locales. Pero además está documentado que Isidro Fabela compró a diputados locales, compró a alcaldes para que lo pudieran primero nombrar gobernador interino del Estado de México y luego gobernador sustituto. Hubo quejas después de los diputados, hubo todo, pero ya nada se pudo arreglar. Y a partir de entonces, Isidro Fabela empieza a rodearse de sus familiares y de sus paisanos. Su tesorero era su sobrino. Nepotismo. Claro, pero puro, todos. La legislatura conformada por todos sus parientes. Entonces, de ellos, de Alfredo del Mazo Vélez, que después llega a la gubernatura para sucederlo, salieron los dineros para comprar a los diputados locales, para comprar a los alcaldes. Y a partir de ahí una cadena de gobiernos y de estructuras de poder y de negocios a lo largo de 6 décadas que nos han llevado a tiempos más recientes, por ejemplo, como Arturo Montiel, el gobernador antecesor de Enrique Peña Nieto, el actual. Y su tío. Y su tío, que ese es un dato, porque yo recuerdo que Peña Nieto negó que fuera su sobrino. Sí, mira, es muy curioso porque el 5 de febrero de 2005, en una entrevista con Enrique Gómez del periódico Reforma, Enrique Peña Nieto negó enfáticamente ser familiar de Arturo Montiel Rojas. Él incluso dijo que desconocía su origen, pero que los apellidos de su abuelo, Constantino Enrique Montiel, solo eran una coincidencia. Nada, en un pueblo pequeño. Pero la realidad es que cuando haces una investigación en los archivos... Y él hizo un reto, ¿no? Claro. Cuéntanos la anécdota completa. Él dijo, si alguien quiere armar mi árbol genealógico, bienvenido, adelante. Yo no me opondré porque no lo conozco. ¿Y tú leyendo el periódico? Leyendo el periódico dije, yo lo puedo hacer. Esa época dije, ¿por qué? Porque conocí algunas historias de sus abuelos paternos que no se conocían. Este libro. Y por eso este libro. A partir de esa declaración de Peña Nieto. A partir de la declaración tomé el reto. ¿Por qué? Porque yo me acordaba haber escuchado la historia de sus abuelos paternos, que él decía que no los conocía. Pero ¿cómo no los va a conocer? Si yo, sin ser de Atlacomulco, conozco la historia. Y entonces yo hice una reflexión y dije, Arturo Peña Arcos, el chino, asesinado en los 40 por pertenecer a una banda de avijeros. Y luego dije, pero también conozco a su bisabuelo, Severiano Peña, varias veces a candidato, alcalde de un municipio llamado Acambay, que es colindante con Atlacomulco, asesinado por la espalda también, por problemas ejidales. Mostrar que desde fines del siglo XVIII y principios del XIX, las familias Peña y Nieto, los Montiel, los del Mazo, los Fabela, se habían entrelazado, casado
hermanos con las primas. La familia, la gran familia se había conformado. Y ahí empezaban ya a controlar los dos municipios. Ahí nace Negocios de Familia. ¿A dónde nos lleva la revisión de esta genealogía de Peña Nieto y del Grupo Atlacomulco? Construir lo que ellos forjan desde 1942, que por cierto es una anécdota muy documentada. Cuando los políticos de Atlacomulco no salían de ahí, los reúne una vidente del pueblo, conocida Francisca Castro Montiel. Montiel Sí, también, Montiel de también, la claro. misma rama Todos familiar. los Montiel de Atlacomulco descienden de una misma rama. ¿Y qué pasó con esa vidente? Fíjate, el ¿En hijo qué año? esto fue en los 40, ¿sí? En los 40 los reúne, les da identidad política, lanza la profecía y luego... ¿Les da identidad política? Sí, porque ellos, los políticos de Atlacomulco y de Acambay no habían salido nunca de ahí. Los conjunta, les da identidad, los forja y les dice, van a ser 6 gobernadores de Atlacomulco y uno de ellos va a ser el presidente de la República. A partir de entonces empiezan a trabajar juntos, en familia o en familias. En pago a la predicción, el hijo de ella, un maestro rural, primero fue hecho diputado local, contestó uno de los informes de Isidro Fabela. Después fue hecho líder nacional de la Confederación Nacional Campesina y luego jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que con el tiempo se convertiría en la Secretaría de la Reforma Agraria. Ella recibe el pago a través del hijo. La profecía les da, los forma. E Isidro Fabela empieza. ¿Cómo? Imponiéndose el primer gobernador. ¿Y cuántos gobernadores del Grupo Atlacomulco ha habido? Peña Nieto es el 6º. El 6º, o sea, ella dijo 6 gobernadores y uno de esos será presidente. No dijo cuál, pero, Pues sí. pero no ha sido ninguno. Arturo Montiel se queda en el camino por acusaciones de corrupción, de malos manejos de fondos públicos. Está Peña Nieto, queda él. ¿Por qué tal derrama de recursos públicos para Peña Nieto? Se supone que en su campaña y en la de Montiel presidencial o fallida presidencial se gastaron unos 3,000 millones de pesos. ¿Entre los dos? Entre los dos. ¿Y por qué los grandes recursos? Porque están empeñados en aquella profecía vieja de llegar a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué han ido haciendo? Construyendo a través de los medios de comunicación, sobre todo la televisión y la radio, construyendo una candidatura presidencial. ¿Qué perfilamos? Un gobierno de la mano de Carlos Salinas de Gortari. ¿A través de quién? A través de Pedro Aspe, que desde hace casi 10 años maneja las finanzas públicas del gobierno del Estado de México. ¿Dónde está la conexión Salinas-Peña Nieto? Bueno, primero porque hay conocimiento personal, las visitas que tiene, y el segundo, a través de Aspe. ¿Cómo? Porque controlan las finanzas del Estado de México. Ellos renegociaron la deuda como 3 o 4 veces, que no la vamos a pagar de acabar de pagar, sino como en 6 sexenios. Entonces, ellos controlan todo. ¿Y quién es Aspe Armella? Es Salinas de Gortari. Políticos de Atlacomulco se han protegido en familia, se han llevado en familia, y el país no sería otra cosa que una gran empresa familiar. El gobierno del Estado de México ha sido una empresa, una corporación de los políticos de Atlacomulco. ¿Qué perfilas? Un gobierno con las características de Salinas, manejado con Aspe, y las características del Grupo Atlacomulco. Todo queda en familia. ¿Y qué con la televisión? Bueno, las televisoras es su gran momento. Por fin tienen un candidato que las entiende y que le suelta muchos recursos.